Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a su sección Energizando RD del programa Por la Mañana. En esta ocasión vamos a hablar sobre los 14 puntos del disenso. Ustedes recordarán que estuvimos hablando la semana pasada del pacto eléctrico en el cual tuvieron 212 consensos y nosotros lo que consideramos más importante, pues lo analizamos, lo vimos en la semana pasada. En esta ocasión nos corresponde hablar sobre los 14 puntos del disenso. Pero antes de iniciar con esos 14 puntos, hubo un punto de esos que hablamos la semana pasada, que están dentro del consenso, dentro del pacto eléctrico, que las personas nos preguntaban y tenían cierta inquietud, y es el relativo al de la revisión y la aplicación de una tarifa aplicada. Resulta que en el pacto eléctrico se establece que en la superintendencia tiene un tiempo para una tarifa que en este momento se está aplicando, pues regularizarla, porque es una tarifa aplicada la cual obedece a tiene como base una tarifa de referencia, y fue un estudio que se hizo, me parece que para el 2011, lo hizo una firma internacional, en donde estableció más o menos una tarifa no técnica, sino lo que podría hacerse hasta que se haga la tarifa técnica, se haga el estudio y de ahí salga la tarifa técnica. Pues en el pacto se establece que debe hacer ese estudio y tomar como base esa tarifa de referencia, luego aplicarla como una tarifa de transición hasta que se haga realmente el estudio de la tarifa técnica y ese pase a ser la aplicada. Y esa tarifa aplicada ha de ser monitoreada y ser revisada cada 3 meses. Las personas, y con razón, porque cada quien piensa, ¿verdad?, en la experiencia que ha tenido siempre, que esa revisión cada 3 meses de la tarifa sucederá lo mismo que está sucediendo con el precio de los combustibles. Como el petróleo ha estado subiendo, pues inmediatamente hacen la conexión y piensan también va a subir la tarifa eléctrica que se aplica al consumidor final. Pues nosotros le decimos que no, no puede ser así, porque la tarifa de referencia que se hizo en aquella ocasión, y es básicamente la que se está aplicando, tenía como base porque los generadores básicamente que estaban imponiendo los costos eran generadores que funcionaban con full oil número 6, número 2, con diésel, y de ese momento hasta acá, pues ha habido un verdadero cambio en la matriz de generación. Ahora quienes están imponiendo el precio en el mercado son las plantas a carbón y las plantas de gas natural. Esos dos combustibles, tanto el carbón como el gas natural, tienen unos precios estables. Han estado durante mucho tiempo con unos precios estables, ahí no ha habido muchos altibajos, y son precios más bajos que el full oil número 6 y número 2, que son los que se utilizaban en aquel momento. Sabemos que aunque la tasa del dólar, que es otra de las variables que influyen, ha ido aumentando, pero no tiene un peso tan específico como la disminución del uso del combustible. Entonces, le decimos que la revisión cada 3 meses no significa que va a haber un aumento de la tarifa. Nosotros apostamos que, por el contrario, una sincerización de la tarifa va a traer como consecuencia que, primero, algunos subsidios cruzados que la misma en este momento tiene y está dentro del pacto, incluso la revisión, pues sincerizarla
Y eso es algo que, por eso incluso se llegó a un consenso. Los protagonistas, los que estuvieron en la mesa de discusión, llegaron a ese consenso y ustedes saben que ahí habían de todo tipo de sectores, entonces ese no tuvo inconveniente. Por lo que queríamos hacer esa aclaración. Augusto, no sé si quieres mencionar algo al respecto antes de pasar a lo que son los 14 puntos del disenso. Claro, Rudy, buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Ese es un tema de mucha controversia en el pacto eléctrico, el tema de la tarifa. Entonces, haciendo un breve recuento, antes de iniciar con lo que dice el pacto, el régimen tarifario en República Dominicana viene dado como base, lo tuvo en la resolución de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la 237-98. Es el régimen tarifario, el cual en gran parte todavía se está utilizando hoy día. Ese régimen tarifario del año 98 se basa en un estudio de la empresa Cinex que se hizo justamente se culminó en el 1998. Luego se hizo otro estudio tarifario a finales del año 2010 y se comenzó a aplicar en mínima expresión, porque no en su totalidad, a partir del año 2011, como indicaba Rudy. Y por eso es que la tarifa desde el año 2011 no tiene ninguna o no ha tenido ninguna variación. Aparte, a pesar de los precios de los combustibles, la subida, la bajada que ha tenido, se ha mantenido invariable. Entonces, luego ese estudio tarifario se actualiza en el año 2015, pero no tampoco se empezó a aplicar. Es bueno resaltar que tanto el estudio de Cinex como el estudio de INECON que se hizo en el año 2000, a finales del año 2010, apuntaban o tenían gran peso en los precios de los combustibles. En ese momento estaban vigentes lo que le llamaban los acuerdos de Madrid, que los precios de compra de las empresas distribuidoras llegaron hasta niveles de 28 centavos de dólar. Entonces, cuando se hizo el estudio, en ese momento, no había manera de que se aplicara la tarifa porque al usuario le podía subir la tarifa, o lo que arrojaba ese estudio era que le iba a subir en más de un 60%. Entonces, por eso se decidió no aplicar ese estudio tarifario. Se actualiza en el 2015, todavía tenían las empresas distribuidoras, tenían esos contratos que no se habían vencido, algunos de ellos, porque se vencieron en el 2016, a mediados y a finales del 2016, se vencieron la mayoría de los acuerdos de Madrid y por eso tampoco se aplicó ese régimen tarifario. Entonces, ya luego de ahí viene el pacto que inicia a finales del año 2014, entre el 2015 también, y ahí por eso es que vamos a hablar de lo que indica el punto 8.2. Lo vamos a indicar muy brevemente porque es importante que hoy toquemos los 14 disensos. Pero el 8.2 dice régimen tarifario de las empresas distribuidoras. Entonces, ¿qué indica ese punto? Que se va a definir un régimen tarifario de referencia. Lógicamente, ese régimen tarifario de referencia se trató justamente, aunque no se esté aplicando, pero sí se hizo un estudio el cual, si ustedes buscan la resolución 106, la resolución CIE de la Superintendencia de Electricidad, CIE 106-2019, que se emite en noviembre del 2019 para empezarse a aplicar a partir de enero del 2020,
podrán ver que ya ahí nos empezamos a acercar a lo que indicaba el pacto de la tarifa de referencia. Si buscan esa resolución, justamente es donde se indican los valores agregados, una actualización de los valores agregados de distribución, y ya sacan en gran parte lo que son los precios de los combustibles y lo asocian a otros costos, a los costos, por ejemplo, asociados los costos operativos de las empresas distribuidoras, los niveles de pérdida, también lo asocian a precios de aluminio y los costos de compra de energía de las empresas distribuidoras, los cuales hoy día están mucho más bajos que cuando se hizo el Acuerdo de Madrid. Entonces, esa resolución empezó a aplicarse en enero del año 2020 y como pueden ver, hasta ahora la resolución tiene una tarifa de referencia y una tarifa aplicada. Se le sigue aplicando la misma tarifa a los usuarios, la que tiene el subsidio cruzado, pero se va calculando la de referencia. Entonces, lógicamente, luego el 8.21 es que habla de la tarifa de referencia y luego de ahí, el mismo pacto indica que se debe aplicar una tarifa de transición. Lógicamente, el objetivo de esto es llegar a que se aplique la tarifa técnica, lógicamente en un periodo de 5 años. Esto no quiere decir que a todo el mundo le va a subir la tarifa cuando se concluya esto, porque lo que sí, el enfoque que tiene es lógicamente tratar de eliminar lo que es el subsidio cruzado. Algunos usuarios que hoy día están siendo subsidiados posiblemente dejen de tener subsidio porque su nivel, por ejemplo, económico es es superior a lo de la mayoría de la población. Lógicamente, una de las cosas es que se va a focalizar mejor el subsidio, se va a focalizar y se va a ir haciendo un desmonte gradual de la tarifa, lógicamente a medida que se vaya desmontando ese subsidio cruzado. Entonces, no sé si Rudy, ¿tú quieres aportar algo más sobre eso? Sí, sí, Para que Augusto. pasemos a los disensos entonces. Exacto. Antes de pasar, precisamente, tú hablaste del subsidio que va a ser focalizado y eso está dentro del pacto eléctrico también. Es Sí. responsabilidad de la Superintendencia de Electricidad, pues, revisar el tipo de subsidio que va a aplicar. Solo quería hacer esa última acotación y sí, debemos pasar ahora a los 4 puntos del disenso para que los Excelente. amigos televidentes si puedan, y si tú quieres puedes decir el primero, lo puedes leer, Augusto, y así Bien. vamos alternando. Excelente. Entonces, como habíamos indicado, en este momento vamos a tratar de comentar sobre los 14 disensos de los cuales se ha estado hablando en el pacto eléctrico. El primer disenso habla de la reestructuración de la CDE. Asimismo dice, disenso número 1 fue la reestructuración de la CDE. Ese fue el primer disenso. Realmente, a pesar de ser un disenso, la reestructuración de la CDE se ha estado haciendo. O sea, ya lógicamente ustedes pasan por la feria y no ven ya el nombre de CDE en el edificio que está allá en la feria. Ven que indica ahora Ministerio de Energía y Minas, porque ya la CDE desaparece y lo que se ha estado haciendo es básicamente una liquidación de la misma. Y la antigua CDE pasa a ser a formar parte del Ministerio de Energía y Minas. Como mismo, no de la misma manera como habíamos indicado que la Comisión Nacional de Energía va a seguir existiendo, pero también forma parte del Ministerio de Energía y Minas. En este caso, la CDE va a desaparecer por completo porque el ministerio lo va a absorber en su totalidad. Entonces, eso ya es el primer comentario del disenso número 1. Ahora, Rudy Sí, continúa con el disenso número 2.
antes del disenso número 2, Augusto, es bueno también acotar que la CDEE, que pasa a ser parte, ¿verdad?, en la estructuración que se llegó en el pacto, eso obedece a un cumplimiento de la ley. Era la ley 125-01 que decía, era mandatorio a que se haga eso. No, no es que de momento salió en el pacto, sino que la ley 125-01 decía eso y no se había materializado ese mandamiento de la ley. Pues Correcto, correcto, Rudy. en el segundo disenso se refiere al traspaso de las líneas de transmisión que están en los sistemas aislados a la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Y básicamente el sistema aislado que tiene esa línea se está hablando ahí de la empresa CEPEN, que le llaman Central Eléctrica Punta Cana Macao, la cual tiene una línea de transmisión que parte del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y se dirige hacia el sistema aislado. Entonces, se discutió que esa línea pues pase a ser parte de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. No se llegó a un consenso y eso entendemos que sería parte de la discusión la cual el ministro de Energía y Minas dijo incluso en esta semana, ayer me parece que fue o antes de ayer, que iban a llamar para discutir los consensos. Entonces ese es uno de los puntos de disenso que ellos van a seguir discutiendo para llegar a un acuerdo. Te dejo con los otros puntos, los cuales corresponden a distribución. De acuerdo, Rudy. El tercer disenso trata sobre el inicio del pago de las compensaciones por la energía no servida, que muy bien indica el reglamento de la Ley General de Electricidad en su artículo número 93, artículo 101 y artículo 110. Eso trata, lógicamente, de que las empresas distribuidoras le deben compensar a los usuarios 150 veces la energía que le dejen de suministrar. Eso indica ese tercer disenso. Lógicamente, a pesar de que está hoy día, existe en la Ley General de Electricidad, todo el mundo sabe que no se está aplicando. Diríamos, no porque para nuestro país, por ejemplo, como ustedes saben, en años anteriores, el tema de los apagones era prácticamente, vamos a decir, algo normal. Ustedes saben que casi la mitad de los circuitos en República Dominicana se le daban apagones de hasta 10 horas diarias. Entonces, ¿por qué se hacía eso? Básicamente porque los precios de compra que tenían las empresas distribuidoras eran sumamente elevados y también la composición de la generación que había en ese momento era a fuel oil. Entonces, hay una limitante que tenemos en la forma de cómo, como lo habíamos mencionado en el programa anterior, que la última planta que entra en cada hora es la que fija el precio. Entonces, ¿qué sucede? Que si en ese momento las plantas eran a fuel oil y eran sumamente caras, los precios siempre iban a estar caros en todas las horas. Ese hacía que para que las empresas distribuidoras, como no tenían las altas pérdidas y no tenían ese flujo de caja, tenían que a los circuitos que tienen, por ejemplo, tenían clasificados en clase A, que eran los que recibían 24 horas, los clase B, que recibían 21, pero, por ejemplo, también los clase C y los clase D, que solamente se le entregaban 14 horas de energía, esos circuitos clase D
tenían pérdida de hasta un 92%. Como cuando se daba el apagón, era básicamente, se perdía menos en ese circuito. Entonces, por eso hoy día no se está aplicando esos artículos que están ahí. Y quedó como disenso porque en su momento se quería que en el pacto eléctrico quedara para que se empezara a aplicar de inmediato esa indemnización a los usuarios. En las distribuidoras se hicieron unos cálculos y para que tengan una idea, esos cálculos ascendían a que se le tenía que devolver a los usuarios más de 1.300 millones de pesos cada 6 meses. Entonces, eso todavía iba a seguir lesionando a las empresas distribuidoras e iban a impedir que pudieran seguir expandiendo sus redes. Entonces, quedó como disenso, lógicamente, para que no se aplicara de inmediato. Ya en un futuro, como todos saben, ahora estamos dando 24 horas y se pretende continuar dando 24 horas. Eso es el inicio. Ya luego, cuando se refuercen un poco más las redes, se pudiera hablar de esas compensaciones. Y quizás no ese monto de 150 veces, pero se pudiera hablar de eso en lo adelante. Pero quedó como disenso. Entonces, el disenso número 4, seguiré con el 4, Rudy, habla lógicamente de las normas de calidad de servicio. A pesar de que quedó como disenso, esa norma de calidad de servicio, si ustedes pueden buscar la resolución de norma de calidad de servicio, fue emitida en el año 2017, pero hoy día no se está aplicando porque se aplazó su entrada en vigencia. O sea, lógicamente, porque hoy día es que tenemos ya generación suficiente para nosotros evitar, o sea, las empresas distribuidoras, dar apagones por falta de suministro. Ya eso se aplazó para que se empiece a ver a partir del año 2022. Entonces, Rudy, si tú quieres seguir con el quinto disenso para que nos vayamos alternando. No, puedes seguir con él. Se refiere a que las partes no lograron acordar el punto referido a la racionalidad del costo de la servidumbre y o uso de suelo o subsuelo y espacio aéreo en la actualidad, esto a fines del alumbrado público. Le corresponde a las distribuidoras. Es un punto. Claro, claro. Así es, así es. Realmente ese es un tema de mucha discusión, porque, por ejemplo, no sé si ustedes saben, amigos televidentes, que las empresas distribuidoras le pagan por el uso del suelo al ayuntamiento el 3% de todo lo que nosotros facturamos. No es ni siquiera de lo que se cobra, sino de lo que se factura, se le paga al ayuntamiento. Entonces, lógicamente, esa parte quedó en disenso a pesar de que se tiene que trabajar para solucionar eso, porque no se logró un acuerdo con el costo de la servidumbre. O sea, si son las distribuidoras que van a continuar pagando por esa servidumbre, porque hoy día no solo las empresas distribuidoras usan, como le llaman, hacen uso del suelo. También tenemos los grandes clientes, aquellos usuarios no regulados que demandan más de 1 mega, que tienen subestación propia, usan el suelo también, quizá no en la medida que lo utilizan las empresas distribuidoras, pero también utilizan el suelo. Entonces, no se llegó a un acuerdo con respecto a eso. Ya puede continuar entonces con el número 6, Rudy. Perfecto. Este punto trató sobre el modelo de negocio de Punta Catalina. Ahí se refiere a una propuesta, era que el Estado terminara la construcción de la central térmica Punta Catalina y quedara como propiedad total estatal, pudiendo tomar cualquier otro tipo de decisión al respecto para resguardar los mejores intereses del país. Los demás disensos
tratan varios puntos sobre Punta Catalina. Es preferible, Augusto, que nos vayamos ahora, hagamos una pausa y que cuando retornemos, pues tomemos esos puntos para que podamos ir llevándolo al hilo y que el amigo televidente, pues cuando retornemos, pueda darle un mejor seguimiento. De esta manera, pues los invitamos a que vean nuestros anuncios y al regresar, pues seguimos con la segunda parte del programa.